Bienvenido a la reflexión del día. Nuestro mayor deseo es que crezcas espiritualmente junto a nosotros, porque mientras más llenas tu corazón de la palabra de Dios, incrementas tu fe y te acercas al propósito que Dios tiene para tu vida. En nuestras redes sociales encuéntranos como Iglesia Kemuel. No olvides darle like a nuestra página de Facebook, seguirnos en Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Gracias, hermanos, por acompañarnos nuevamente a la reflexión del día de hoy de su Iglesia Kemuel. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Y el tema que vamos a ver ahora son las consecuencias de un mal viaje. Porque muchas veces Dios nos da indicaciones claras, indicaciones precisas de lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos, de lo que Él quiere que cada uno de nosotros cambiemos o mejoremos en nuestras vidas. Dios nos da indicaciones claras, específicas. Dios nos da instrucciones claras en oración, por medio de la palabra, por medio de algún profeta que nos venga a decirlo, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros sentimos por medio del Espíritu Santo también cuando andamos caminando bien o cuando necesitamos cambiar algo. Pero muchas veces nosotros como seres humanos tomamos una vía equivocada y nos vamos por otro lado en nuestro viaje, por otro lado en el camino que tenemos que recorrer, por otro lado en las cosas que tenemos que hacer. Por eso el tema de ahora se llama las consecuencias de un mal viaje. ¿Y cuáles son las consecuencias de un mal viaje? Los procesos que nos toca vivir o las situaciones que al final son consecuencias de algo malo que nosotros como seres humanos hicimos. La reflexión de ahora vamos a ver a un profeta que tomó malas decisiones en su vida, un profeta que muchos de nosotros lo oímos ahí en la escuela dominical, los que están desde pequeños en la iglesia o tuvimos la oportunidad de tener una educación cristiana en la iglesia, que es el profeta Jonás, que nos va a enseñar realmente cuáles son las consecuencias de desobedecer el llamado de Dios o las instrucciones de Dios que tiene para tu vida. Así que quédate con la reflexión del día de hoy. Quiero que me acompañes de una vez a la escritura. De una vez vamos a entrar sin más preámbulo en la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En este tiempo el pueblo de Israel estaba siendo profetizado por diferentes profetas. En este mismo tiempo de Jonás estaba el pueblo de Israel teniendo rebelión contra Dios, y Dios estaba usando a diferentes profetas, al profeta Amós, al profeta Oseas, al profeta Isaías, al profeta Miqueas, y todos ellos profetizaban para el pueblo de Israel. Pero Dios llamó a Jonás con una misión especial: llamar a Nínive al arrepentimiento, llamar a Nínive a que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, porque estaban desobedeciendo a Dios. Pero Nínive era enemigo de Israel. Nínive era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y recuerde algo, Jonás era judío, así que estaba mandando a un hebreo a que profetizara contra su pueblo enemigo, que iba a ser destruido si no se comenzaban a portar de la manera que Dios quería que se comportasen. Entonces, ¿qué es lo que Dios le pide básicamente a Jonás? Le pide: Jonás, si tú predicas el mensaje y haces lo que yo te diga de la manera correcta, quiero que le digas al pueblo de Nínive que se tienen que arrepentir, y si ellos se arrepienten, yo haré algo especial, haré un avivamiento con este pueblo, haré algo diferente con este pueblo. Pero lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás no era así de sencillo. Aquí habían varias situaciones en medio de todo esto. Fíjese lo primero, habían situaciones difíciles.
Número 1, al predicar Jonás en Nínive, estamos hablando que un judío estaba predicando contra sus enemigos. Entonces, él se sentía que estaba traicionando a su pueblo de Israel. Él sentía que había traición en medio de esta situación. Entonces, no era así de fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás. Lo segundo era que si los ninivitas no escuchaban a bien lo que Jonás estaba diciendo, lo que le venía a predicar, era probable que Jonás muriera en el intento, porque eran enemigos y ellos eran sanguinarios. Ellos eran de esos pueblos de esa gente que mata por matar, de esa gente que no se tienta el hígado, como dice uno, por matar a alguien. Así era este pueblo. Entonces era lo segundo. Y lo tercero que Jonás decide es huir, porque es la parte más fácil. La parte más fácil es hacerse a un lado ante el llamado, es no sacrificarse ante el llamado, sino que huir. Y eso es lo que él decidió. Y fíjese algo bien importante, Jonás escapó del llamado de Dios. Y fíjese algo sumamente importante, a 900 kilómetros al este de Israel estaba Nínive. Significa que a 900 kilómetros estaba la voluntad de Dios para la vida de Jonás. Y a 4,000 kilómetros al oeste, al lado contrario de Israel, estaba Tarsis. Y eso era lo que Dios no quería. ¿Y para dónde agarró Jonás? Para Tarsis. Agarró para la parte más lejos. Dijo, ¿a dónde es lo más lejos donde yo puedo huir ante esto que Dios me está pidiendo? Y para ahí se fue. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Jonás? Lo primero que nos está enseñando es que cuando desobedecemos a Dios, el viaje se vuelve más largo. El viaje que tú y yo vamos a hacer ante la desobediencia frente a Dios es muchísimo más largo. Y muchas veces lo que nos está pasando no es que el enemigo nos esté atacando, o no es que Dios esté permitiendo que vivamos esas pruebas, sino que lo que nos está pasando es que realmente estamos acarreando con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Estamos acarreando con las consecuencias de lo que decidimos mal en el pasado. Eso es lo que nos está pasando muchas veces. Y no solo hablo de huir del llamado espiritual que Dios nos puede estar haciendo, o huir de un viaje geográfico, sino que también es desobedecer a Dios ante las cosas que nos esté pidiendo. Por ejemplo, muchas veces ignoramos la dirección o lo que Dios nos está pidiendo ante dejar un mal hábito, o ante dejar un vicio, o ante dejar una relación tóxica, o ante dejar algunas acciones que ante los ojos de Dios no son las correctas y que como cristianos no deberíamos de estar haciendo. Entonces Dios nos comienza a pedir que dejemos un vicio, por ejemplo. Dios nos comienza a pedir que cambiemos un comportamiento, que adquiramos un vicio, algo que tenemos que hacer, un hábito que tenemos que hacer, que adquiramos una manera, que podamos hacer maneras de actuar o maneras de comportarnos o maneras de hacer hábitos diferentes en nuestras vidas, que tengamos una mejor relación con Él. Dios te puede estar pidiendo que leas más la Biblia, que ores más con Él, que te comuniques más con Él. Dios te puede estar pidiendo que tomes acción sobre algo, o que no hagas algo sobre algo, o que dejes o que sueltes algo que tú estás sujetando con todas tus fuerzas. Dios te puede estar pidiendo muchas cosas y nosotros muchas veces desobedecemos y comenzamos un viaje tan largo que nos va a afectar en nuestras vidas, como pasó con Jonás. Dios no nos quiere llevar ante un viaje largo de desilusiones, pero muchas veces somos nosotros los que tomamos decisiones para embarcarnos en ese viaje tan largo. Dios quiere evitarnos esas millas adicionales. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida en abundancia y en felicidad, pero muchas veces los problemas que tú y yo tenemos son esas malas decisiones del pasado que ahora se convierten en nuestras consecuencias del presente. Lo segundo que Dios te está enseñando es que en la desobediencia también existe un retorno largo, que muchas veces cuando queremos regresar o queremos encauzar nuestras vidas, el retorno termina siendo largo y doloroso, como lo fue con Jonás. Y fíjese algo, muchas veces nosotros nos alejamos de Dios
y tenemos nuestro pasado cargado, nuestra vida cargada, nuestro presente cargado, y decidimos regresar a Dios y decidimos doblar rodillas y pedirle perdón a Dios. Pero nosotros queremos un Dios que realmente nos perdone, y así va a ser, Dios nos va a perdonar, pero también queremos un Dios que nos dé inmediatamente la llenura de espíritu, inmediatamente los dones que perdimos, inmediatamente que nos resuelva los problemas que nosotros mismos ocasionamos, inmediatamente que nos ayude a poder salir de las situaciones que nosotros mismos nos metimos. Y Dios no funciona así. Dios no es un Dios de reacción. Dios es un Dios de propósitos y es un Dios de consecuencias. Él tiene propósitos grandes en tu vida. Él tiene propósitos y tiene dirección para tu vida. Fíjese algo bien importante. El libro de Jonás, capítulo 1, verso 15 al 17 dice: y tomaron a Jonás, después de que Jonás había desobedecido y se había ido al lado contrario, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar aquietó su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que Jonás, cuando Jonás topó, cuando Jonás ya no tenía a dónde ir, cuando Jonás ya no tenía qué más hacer, tuvo que asumir la consecuencia de su desobediencia. ¿Y cuál fue esa consecuencia? Lo tiraron al mar. Y cuando lo tiraron al mar, ¿qué le pasó? Lo tragó un gran pez. Y dice la palabra en el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Mi querido hermano y mi querida hermana, yo vengo a decirte este día, no permitas que Dios haga que te trague un gran pez en la desobediencia que estás haciendo. No permitas, porque acá tenemos un profeta desobediente, pero también tenemos unos tripulantes inconversos que al momento de ver el poderío de Dios en esta situación, se convencieron de la existencia del Dios de Israel y convirtieron sus vidas. También tenemos, ese es un propósito de Dios ante la desobediencia de Jonás. También tenemos un pez obediente y tenemos una tormenta obediente. Pero ¿a dónde está el profeta obediente? No existe el profeta obediente en este caso. El profeta estaba completamente desobediente ante el propósito de Dios. Pero a pesar de eso, Dios lo hizo tocar fondo, y hasta que Jonás tocó fondo, fue hasta ese momento donde Dios actuó. No permitas que te trague un gran pez y que tengas que tocar fondo ante tu desobediencia para que Dios actúe en tu vida. Ese es el mensaje que quiero darte. Y si Dios dispuso un gran pez para lograr que Jonás se convenciera, lograr que Jonás hiciera el llamado que tenía, para lograr que estos hombres se convencieran de lo que tenían que hacer, que era creer en el Dios de Israel. Si Dios utilizó todo lo que estaba a su alcance o a su alrededor para poder hacer que estos hombres se convencieran y que Jonás lograra su propósito, déjame decirte, mi querido hermano, que Dios puede utilizar una quiebra en tu vida, puede utilizar un divorcio en tu vida, puede utilizar un problema en tu vida, puede utilizar quebrantamiento de tu salud, puede utilizar un cáncer en tu vida, puede utilizar tantas cosas para hacer que tú seas obediente ante el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso quiero decirte, no permitas que el pez te trague. No permitas que tu viaje sea largo porque vas al contrario de donde Dios quiere llevarte, sino que actúa con obediencia para Dios, porque ese es nuestro llamado como cristianos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos por este día, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y nos muestra, Señor, en diferentes situaciones del Antiguo y Nuevo Testamento, cuáles tienen que ser nuestras acciones y las consecuencias que podemos tener al desobedecerte, Señor. Señor, te pido de manera especial que seas tú, Padre, el que vienes dándole a mis hermanos los pensamientos adecuados, Señor, para que
Seas tú el que le das esos pensamientos frescos y esas estrategias, Señor, para poder actuar de la manera correcta, en obediencia para contigo, Señor. Gracias, Padre. De la misma manera, si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo lo invito, por favor, a que lo reciba este día como su único y suficiente Salvador personal con esta oración. Señor Jesús, yo te recibo este día como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Entra en mi vida y en mi corazón. Dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado. Te pido, por favor, que si nos sigues por medio de YouTube, le des, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Actives la campanita para que te caigan notificaciones de todo lo que tu iglesia Kemuel está haciendo para predicar la palabra de Dios por medio de estos medios de comunicación. Gracias por acompañarnos, que el Señor te bendiga. Puedes realizar tus diezmos y ofrendas a una cuenta destinada para tu siembra al número 2006-24880 del Banco América Central. Sé parte de nuestra familia. Te invitamos a cualquiera de nuestros 4 servicios dominicales. No olvides escribir a nuestro WhatsApp 77 77 44 56 para reservar tu espacio. Bendecimos tu vida. Iglesia Kemuel, levantados por Dios.